Buenos días, hermanas, que el Señor las bendiga. Es un privilegio para mi esposo y para mí poder compartir con ustedes un poquitito del Salmo 91 y ojalá que el Señor de verdad dirija cada una de las cosas que nosotros vamos a hablar. La lectura del día de hoy es el Salmo 91 y el versículo 16. Dice así: Los saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. La promesa que tenemos en este versículo es que Dios nos saciará de larga vida. Al celebrar muchos cumpleaños, navidades o muchas fechas durante un año, es una muestra de que Dios nos ha saciado de larga vida. Y cuando habla de saciar de larga vida, pues podría ser, sí, que extiende la edad, extiende la vida de la persona, pero el término saciaré es algo todavía mucho más profundo, más especial, porque se refiere a una vida plena, una vida llena de satisfacción. Y para mí, personalmente, como todos o una buena parte sabe que el Señor eh, permitió que yo pasara por un par de infartos y una obstrucción en mi estómago y pues estuve, como dicen, más allá que aquí. Sin embargo, el Señor, con un propósito, extendió mi vida. Y a pesar de que muchas gentes pueden pensar, ay, me gustaría vivir mucho, pero que sea saludable, que sea sin dolores y enfermedades, Sin bueno, problemas. sin problemas. Bueno, no necesariamente se refiere a esto, en parte sí, pero cuando dice le saciaré, le daré satisfacción, que se sienta satisfecho, que se sienta gozoso con esos años, sean 80, 90, 95, o como una señora en estos días en Barba que cumplió 103 años y dicen que es la habitante de nuestro cantón más viejita, pues bueno, no solamente, como digo, son la cantidad de años, sino la satisfacción que se siente en el día a día. Y cuando se habla de la salvación de Dios, ver la salvación de Dios es disfrutar de esa salvación, no necesariamente en el término puramente religioso de que, bueno, soy salvo porque acepté a Cristo. No, es una salvación que se va a entender todavía más cuando vemos la raíz de esa palabra salvación. Salvación es sinónimo de salud, salud espiritual, salud física, salud emocional. Entonces, cuando vemos que Dios trabaja en esas diferentes áreas de nuestra vida, cuando nos da la salvación, cuando somos salvos, es entonces que podemos decir, bueno, ahí estoy experimentando, saciándome de la salvación que Dios a mí me ha dado. Me estoy saciando de esa X cantidad de años, no importa. Y yo creo que ese es el caso mío. Dios con algún propósito me permitió vivir más después de pasar ese par de experiencias difíciles y sé que hay un propósito claro detrás de esa oportunidad de vivir y en parte tiene que ser eso, disfrutar lo que es la salvación que encontramos en Cristo Jesús, sentirse saciado, satisfecho, realizado. Pues yo creo que por ahí podemos ir hablando, ¿verdad? De este tema, de este versículo. Lo que nosotros hemos estudiado es que el vacío que el hombre tiene, solamente Jesús puede llenarlo.
Jesús es la verdadera satisfacción que llena esta promesa de la Biblia. Sí, esa frase del vacío, esa fue una frase dicha por San Agustín, que él decía, el hombre tiene un vacío en forma de Dios y por lo tanto solamente Dios puede llenarlo, solamente Dios puede darle satisfacción, solamente Dios puede ayudarle a experimentar esa vida de una forma plena, amplia. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que vivieron una vida larga. Y veamos al rey David. Dice la Biblia que según la Biblia nos cuenta, vivió una vida larga, una vejez satisfactoria, pero no dice que no tuvo ninguna dificultad, que no tuvo ningún problema, porque él era un guerrero valiente que tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles, muy fuertes en su vida. Y como hijos de Dios, a veces enfrentamos situaciones que nos parecen que salen de nuestro control. Nosotros en este tiempo de pandemia como familia, bueno, yo creo que todos los que somos hijos de Dios, dijimos y recitamos versículos, cubrimos nuestras casas con la palabra y todo, pero algunos tuvimos que pasar por, por esta situación del COVID aquí en nuestra casa. Para la gloria de Dios, solamente mi esposo y yo no tuvimos COVID. El resto tuvo COVID, nuestros hijos, nuestra nuera, algunos de nuestros nietos. Y fue muy fuerte, hermanas, porque para nadie es un secreto que el COVID no era una enfermedad pasajera. Cobró y sigue cobrando muchas vidas. Pero para la gloria de Dios en nuestra casa, el Señor nos sacó en victoria. Y yo estaba viendo que parte del plan de los hijos de Dios, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y ese plan tiene propósitos, ¿verdad? Él quiere cumplir propósitos. Para eso hemos sido creados. Y entonces hay algo que es muy importante, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que usted esté pasando, hermana, o su familia, el Señor va a sacarlo en victoria, va a sacar nuestras familias, va a sacar nuestros hijos en victoria porque existe un propósito y el propósito se va a cumplir. Claro que sí, el propósito se va a cumplir es precisamente disfrutar la vida, tener una vida plena, una vida llena de la presencia de Dios, una vida llena de gozo, de saber que ese gozo viene de Dios y que a pesar de todas las dificultades vamos a salir adelante. Hay muchos otros textos en la Biblia, Isaías 41:10 y otros, dice, o Josué 1:9, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. Es una realidad. Vivimos la vida, esa largura de días, mientras vayamos tomados de la mano de Dios, vamos a sentir su reconfortamiento, por así decirlo, su apoyo, su entusiasmo en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias. ¿Por qué? Porque más grande es el que está en nosotros que todos esos problemas, que todas esas circunstancias que pueden aparecernos en nuestro camino. Por eso es que decimos que la vida, la salvación que Dios nos da en medio de esa largura de días, la podemos disfrutar. Dios nos muestra, nos ayuda a experimentar y a sentirnos muy satisfechos de esa salvación, de esa salud, de esa sanidad que Él nos da. Cuando Fran cuenta sobre esa situación que él tuvo, que fue muy fuerte en nuestro hogar, yo recuerdo que cuando los pronósticos no eran muy buenos, varias personas se acercaban y decían, hermana, no tenga miedo, el Señor va a sacar a Fran en victoria. Y
era difícil en ese momento pensar que, que iba a salir de esa situación. Pero el Señor tenía un propósito muy grande con Fran en nuestro hogar, con nuestro matrimonio, con nuestra familia. Y el Señor lo levantó. Aunque todos dijeran que no se iba a parar de esa cama, el Señor lo levantó. Y hermana, quizás usted en este tiempo, en este momento, tal vez usted no, tal vez sí, tal vez algún hijo suyo está pasando por una situación difícil y usted piensa que el enemigo está rodeando su vida de cosas negativas. Pero hermana, confíe, confíe en el Señor. Aunque el panorama sea oscuro, el Señor va a mandar su propósito y va a sacarlos en victoria. No temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. Donde quiera que vayas, donde quiera que estemos, el Señor nos va a dar una larga vida satisfactoria. Pero ojalá que esa vida sea una vida que camine en los pasos del Señor, una vida que agrade al Señor en todo lo que nosotros hagamos. Las que son profesionales y tienen su trabajo en oficinas o en otras cosas, las que estamos en la casa, las que servimos al Señor, sirviendo a nuestras familias, ese es un propósito que Dios tiene con nosotras. Tratemos de buscar día a día el propósito de Dios en nuestras vidas, para que Él sacie nuestras vidas nos sacie nuestro camino con una larga vida y nos muestre su salvación a cada una de nosotras. Que el Señor las bendiga. Que la bendición de Dios sea sobre usted y toda su familia.